El sol de la mañana se filtraba a través de los amplios ventanales de la mansión Mendoza, dorando los suelos de mármol pulido y los intrincados detalles de una riqueza labrada con siglos de historia y millones de euros. Era una residencia que susurraba opulencia en cada rincón, desde las galerías adornadas con arte clásico hasta los jardines que se extendían como un lienzo verde bajo el cielo azul de Andalucía. En el corazón de este imperio personal vivía Ethan Mendoza, un hombre cuya reputación lo precedía con la misma fuerza que su fortuna. Ethan no era simplemente rico, era la personificación del poder y la ambición desmedida. Sus ojos, de un color acero inescrutable, rara vez traicionaban emoción alguna, y su porte, siempre impecable, transmitía una distancia casi infranqueable. A sus 30 y pocos, había construido un conglomerado empresarial que abarcaba desde la tecnología hasta el sector inmobiliario, dejando una estela de competidores superados y tratos cerrados con mano de hierro. Se le conocía por su mente aguda, su disciplina férrea y sobre todo por su frialdad. Las emociones eran para Ethan un lujo innecesario, un lastre en la carrera hacia la cima. En aquella mañana particular, Ethan se encontraba en su estudio, un espacio de madera oscura y cuero, con vistas panorámicas a la extensa propiedad. Un café humeaba sobre su escritorio mientras revisaba informes financieros, la pantalla de su tableta, proyectando gráficos complejos que solo él parecía comprender con facilidad. El silencio era casi absoluto, roto únicamente por el suave tecleo de sus dedos y, a veces, por el tenue murmullo de la vida que bullía en las vastas entrañas de la casa. Era un sonido al que apenas prestaba atención, parte del telón de fondo de su existencia privilegiada. Pero ese día, algo rompió la monotonía del silencio. No fue un estruendo, sino una melodía suave, casi imperceptible, que flotaba desde el pasillo. Una voz femenina, entonando una antigua canción folclórica española, con una pureza y una sencillez que se sentían ajenas a la grandiosidad de la mansión. Ethan, con el ceño fruncido, levantó la vista de sus documentos. No recordaba que nadie del personal cantara mientras trabajaba. Era inusual, casi una falta de respeto a la solemnidad de su hogar. Se puso de pie, su figura alta y esbelta, proyectando una sombra imponente. Caminó con pasos decididos hacia la puerta, abriéndola para investigar. La melodía se hizo más clara, siguió el sonido hasta uno de los pasillos principales, donde los rayos del sol iluminaban una figura pequeña y esbelta. Era una mujer joven, vestida con el uniforme de las empleadas domésticas, inclinada con diligencia, puliendo la base de una antigua estatua de mármol. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una trenza pulcra, y su perfil mostraba una concentración absoluta en su tarea. Maya Santiago, o Mila como la conocían por un diminutivo cariñoso, los pocos que realmente la conocían, era la nueva incorporación al personal de servicio. Había llegado hacía apenas una semana, una joven de apenas 22 años, con el rostro marcado por una seriedad que no era de tristeza, sino de responsabilidad. Había venido de un pequeño pueblo andaluz, buscando oportunidades en la gran ciudad para ayudar a su familia. Su trabajo en la mansión Mendoza era lo más cercano que había estado al lujo, y lo abordaba con una mezcla de reverencia y pragmatismo. Ethan la observó en silencio durante varios minutos. Era la primera vez que se detenía realmente a mirarla. Sus movimientos eran eficientes, gráciles, y a pesar de la humildad de su labor, había una dignidad silenciosa en cada uno de sus gestos. La voz que había captado su atención se extinguió en un suspiro, y Mila se enderezó, limpiándose una gota de sudor de la frente con el dorso de la mano. Al girarse para tomar su cubo y continuar con la siguiente tarea, sus ojos se encontraron con los de Ethan. La sorpresa se dibujó en el rostro de Mila. Se detuvo en seco, el cubo en su mano. La imponente figura de su jefe, el temido Ethan Mendoza, la observaba con una intensidad que la dejó sin aliento. Jamás lo había visto tan de cerca, ni fuera de su estudio. Su leyenda de hombre frío y distante era bien conocida entre el personal, y todos procuraban evitar cruzarse con él. «Señor Mendoza», dijo Mila, su voz apenas un susurro, mientras una leve ruborización se extendía por sus mejillas. Hizo una pequeña reverencia, bajando la mirada. Ethan no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron su rostro,
deteniéndose en la forma en que el sol atrapaba reflejos dorados en sus mechones sueltos, en la curva de sus labios, en la expresión de humildad mezclada con una innegable fuerza interior. Era un rostro sencillo, sin artificios, y sin embargo, algo en él era extrañamente cautivador. Era un contraste total con las mujeres de alta sociedad que solían rodearlo, mujeres sofisticadas y ambiciosas, tan calculadoras como él. Finalmente, su voz cortó el silencio, fría y monocorde como siempre. El canto. «Es usted quien canta». No era una pregunta, sino una afirmación. Mila asintió, su corazón latiendo con fuerza. «Sí, señor. Lo siento si le ha molestado. No volverá a ocurrir». Su voz era suave, con un ligero acento andaluz que Ethan encontró inesperadamente agradable, un atisbo de algo, que no era exactamente una sonrisa, pero tampoco desagrado, cruzó el rostro de Ethan. «No me ha molestado», dijo. Sus palabras, para su propio asombro, salieron con una suavidad inusual. «Continúe con su trabajo, señorita Santiago». Mila lo miró de nuevo, una chispa de sorpresa en sus ojos. Él nunca llamaba a nadie por su apellido completo, y su tono no era de regaño. «Sí, señor», respondió, y se apresuró a recoger sus utensilios, sintiendo la mirada de Ethan sobre ella mientras se alejaba. La presencia del magnate siempre era una opresión, pero esta vez había algo más, una punzada inusual de curiosidad que no podía entender. Ethan observó cómo desaparecía por el pasillo. La melodía ya no sonaba, pero su eco parecía haberse alojado en un rincón de su mente, perturbando la impecable maquinaria de sus pensamientos. Era la primera vez que algo tan trivial como una canción y el rostro de una empleada doméstica lograban desviar su atención de sus imperios. Un nuevo sentimiento, ajeno a su vida de cálculos y estrategias, empezaba a germinar en el terreno árido de su corazón. Ethan Mendoza, el hombre de hielo, había sentido un leve, casi imperceptible, deshielo, y eso, para él, era lo más peligroso que le había ocurrido en años. El destino, con una ironía cruel, había decidido tejer sus hilos en los pasillos de su propia mansión. El eco de la voz de Mila aún resonaba en los vastos salones de la mansión Mendoza, un sonido que había logrado penetrar el blindaje emocional de Ethan. Desde aquel día, la presencia de Mila, antes casi invisible, se había vuelto un imán silencioso para el magnate. Ya no era solo una empleada, era una melodía que lo había hipnotizado, una incógnita en su vida de certezas. Ethan se descubrió a sí mismo buscando excusas para cruzar sus caminos, un documento olvidado en el salón principal, justo cuando sabía que ella estaría limpiando allí. Una petición urgente de café en su estudio, a una hora inusual, sabiendo que Mila era quien lo preparaba con una destreza que nadie más poseía. Sus ojos, acostumbrados a escanear gráficos financieros y contratos multimillonarios, ahora se demoraban en la silueta de la joven mientras se movía con gracia y eficiencia por la casa. Observaba la forma en que el sol se enredaba en su cabello oscuro cuando se inclinaba para ordenar un florero, o la suave curva de su espalda mientras sacudía el polvo de una antigua biblioteca. Mila, por su parte, notó la inusual presencia de su patrón. Antes, Ethan Mendoza era una sombra escurridiza, rara vez vista fuera de su estudio o de las puertas de la mansión. Ahora, él aparecía con más frecuencia, a veces simplemente de pie en un umbral, observándola sin decir una palabra, otras veces con una pregunta trivial sobre el estado de la casa o el jardín. Al principio, esto la inquietó. Estaba descontento con su trabajo. ¿Era una prueba? Pero en sus ojos, aunque distantes, no había ira ni crítica, solo una curiosidad silenciosa que la dejaba perpleja. Una tarde, mientras Mila regaba las orquídeas del invernadero, Ethan entró, algo muy poco común. No llevaba sus trajes impecables de negocios, sino una camisa de lino abierta y unos pantalones holgados, una imagen más relajada de lo que ella estaba acostumbrada. El aire estaba pesado con el perfume de las flores y la humedad. Ethan se detuvo a su lado, sus manos en los bolsillos. «Las orquídeas requieren mucha paciencia. ¿No es así, Mila?», preguntó con una voz que, aunque grave, era extrañamente suave. Mila se sobresaltó ligeramente, pero se recuperó al instante. «Sí, señor Mendoza, son hermosas pero delicadas. Necesitan el equilibrio justo de luz y humedad». Él asintió, mirando una orquídea de pétalos blancos como la nieve.
Supongo que muchas cosas hermosas son así, delicadas, y necesitan el equilibrio justo. Sus palabras parecían ir más allá de las flores, y Mila sintió un escalofrío de algo indescifrable. Supongo que sí, señor, respondió ella, sintiéndose incómoda bajo su mirada intensa. Hubo un silencio que, por primera vez, no fue opresivo, sino casi cómplice. Ethan no se fue. En cambio, se quedó, observándola mientras terminaba su tarea, ocasionalmente señalando una planta y preguntando su nombre, o el origen de alguna especie exótica. Mila se encontró explicándole con una facilidad que la sorprendió, sintiendo que la rigidez de su relación amo-sirvienta se relajaba sutilmente. Los días se convirtieron en semanas, y esos encuentros casuales se hicieron menos fortuitos y más esperados, al menos por parte de Ethan. Él empezaba a dejar documentos en su escritorio del estudio, en lugar de en la mesa de la sala, sabiendo que Mila era la única que entraba allí para limpiar, y cuando ella estaba, él encontraba una razón para entrar, para recoger algo, para preguntarle algo. Un día, mientras Mila pulía los antiguos libros de la biblioteca, Ethan entró y se sentó en un sillón de cuero, un libro sin abrir en sus manos. «Mila, ¿alguna vez has leído alguno de estos clásicos?», preguntó, su voz resonando en el silencio imponente del lugar. Ella se enderezó, el paño en la mano. «No, señor, los libros de aquí son muy diferentes a los que yo leía cuando era niña. Mis favoritos eran las historias de aventuras y fantasía». Una sonrisa efímera se dibujó en sus labios al recordar. Ethan la observó. «¿Aventuras y fantasía? No me sorprende. Hay una chispa en tus ojos que sugiere que tu mundo va más allá de estos muros». Mila bajó la mirada, avergonzada por el cumplido, o tal vez por la intimidad de sus palabras. «Solo intento hacer mi trabajo lo mejor posible, señor Mendoza». «Lo haces, Mila, y eso es precisamente lo que te hace diferente. No solo trabajas, te entregas», dijo él, su voz un susurro. La mirada de Ethan se encontró con la suya, y esta vez Mila no apartó la vista de inmediato. En sus ojos profundos no vio al empresario de hierro, sino a un hombre que buscaba algo que tal vez ella tenía sin saberlo. Era una conexión fugaz, un hilo invisible que se tejía entre ellos. Ethan, el hombre que había construido su imperio sobre la lógica y la razón, estaba experimentando una emoción que no podía catalogar. Era un anhelo, un deseo de estar cerca de ella, de escuchar su voz, de ver esa sonrisa efímera. Cada interacción con Mila era una grieta en su armadura, un deshielo lento pero imparable. Empezó a dejarle pequeñas tareas que le permitían interactuar, como organizar su colección de vinos, sabiendo que a ella le gustaban los detalles, o supervisar la preparación de ciertas comidas para tener una excusa para estar en la cocina. Mila sentía la atmósfera a su alrededor cambiar. El señor Mendoza ya no era una figura inalcanzable. Se había convertido en alguien que parecía interesarse por sus pequeñas pasiones, por sus pensamientos. La barrera entre ellos, aunque aún presente, se volvía cada vez más porosa. Ella se encontraba a sí misma esperando sus preguntas, sus observaciones, incluso las visitas silenciosas. Había algo en su atención que calentaba un rincón de su corazón que antes solo conocía la soledad y la obligación. Ambos eran conscientes de la inapropiada naturaleza de esta conexión. Él, un titán de los negocios, ella, una humilde empleada. Pero el destino, con una malevolencia silenciosa, no hacía caso de las diferencias sociales. Estaba tejiendo una red invisible, un amor prohibido que prometía tanto éxtasis como dolor. En el corazón de la mansión Mendoza, el amor empezaba a florecer entre las sombras, un brote delicado pero resistente, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Los cimientos de la vida de Ethan y Mila estaban a punto de ser irrevocablemente alterados, para bien o para mal, y ninguno de los dos podía prever la magnitud de lo que estaba por venir. El aire en la mansión Mendoza se había vuelto denso, cargado con la electricidad de un secreto que luchaba por salir a la luz. Los encuentros entre Ethan y Mila se hicieron más frecuentes, sus miradas más audaces, sus gestos más reveladores. Una noche, mientras Mila limpiaba el estudio de Ethan, él la encontró absorta, contemplando un antiguo mapamundi. Se acercó en silencio. «¿Qué ves, Mila?», preguntó Ethan, su voz un susurro que rompió la quietud. Mila se sobresaltó, pero no apartó la mirada. «Sueños, señor Mendoza, lugares que nunca he visto, pero que imagino con cada estrella». Ethan sonrió,
una expresión rara y cálida que derretía su habitual frialdad. El mundo es vasto, y a veces las mayores aventuras se encuentran donde menos las esperas. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ese momento, el mapamundi, el estudio, la mansión, todo desapareció. Solo existían ellos, dos almas al borde de un abismo, preparándose para saltar. La mano de Ethan se posó suavemente sobre la suya, un toque que encendió una chispa innegable. Sus dedos se entrelazaron y una corriente silenciosa fluyó entre ellos, una promesa tácita de algo más profundo que las barreras sociales. Los días se transformaron en semanas, llenos de robados instantes, una charla inesperada en el jardín, una taza de té compartida en la cocina después de que el resto del personal se retirara, una mirada furtiva a través de un pasillo. Mila empezó a contarle a Ethan sobre su familia, sus sueños de tener su propio negocio, la historia de cómo había llegado a la mansión. Ethan, a su vez, reveló capas de su propia alma, hablando de la presión de su imperio, la soledad inherente a su posición y el anhelo de una conexión genuina que rara vez encontraba. Cada confesión era un ladrillo más que construía su puente. Pero la felicidad nunca es gratuita en el mundo de los Mendoza. La tía Isabel, una mujer astuta y siempre atenta a cualquier chisme que pudiera beneficiarla, había notado el cambio en Ethan. Su sobrino, el gélido Ethan, ahora sonreía más a menudo, se detenía en los pasillos sin razón aparente, y sus ojos buscaban algo, o a alguien, en particular. No tardó en atar cabos. Mila, la humilde sirvienta, se había convertido en su blanco. La tía Isabel, junto con su sobrino Ricardo, un vividor resentido por la fortuna de Ethan, idearon un plan. Sabían que, para desestabilizar a Ethan, tenían que atacar aquello que lo hacía vulnerable. Y ahora, ese punto débil era Mila. Una tarde, poco antes de la cena de gala anual de la familia, la tía Isabel se acercó a Mila en la cocina. «Mila, querida, tengo un encargo especial para ti, un valioso collar de esmeraldas de mi bisabuela. ¿Podrías llevarlo a mi habitación y dejarlo sobre mi tocador? Es para esta noche». Mila, ingenuamente, asintió y tomó la pequeña caja aterciopelada. Lo que no sabía era que Ricardo ya había intercambiado el collar por una réplica sin valor y que él mismo había escondido el original en un lugar insospechado de la habitación de Mila. La trampa estaba tendida. Horas más tarde, el bullicio de la cena llenaba el gran salón. Risas forzadas y conversaciones superficiales rebotaban en las paredes de mármol. De repente, la tía Isabel irrumpió en la sala, su rostro distorsionado por una furia fingida. «Mi collar, mi preciado collar de esmeraldas, ha desaparecido». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Ethan, al ver la escena, sintió un nudo en el estómago. «¿Estás segura, tía?», preguntó Ethan, su voz firme, aunque su corazón empezaba a galopar. «Completamente. Lo dejé con Mila para que lo llevara a mi habitación, y ahora no está. Es un robo. Uno de los nuestros ha sido robado». La mirada de Isabel se posó directamente en Mila, que acababa de entrar al salón con una bandeja de aperitivos, ajena al drama que se desplegaba. «Mila Santiago», gritó Isabel, «tú fuiste la última en tocarlo. ¿Dónde está mi collar?». Mila dejó caer la bandeja con un estrépito, los aperitivos esparciéndose por el suelo de mármol. Su rostro palideció. Yo lo dejé en su tocador, señora, exactamente como me pidió». «Mentira. Es una mentirosa y una ladrona», exclamó Ricardo, avanzando amenazante. «Hemos registrado tu habitación, Mila, y encontramos el collar original, escondido bajo tu colchón». El grito de Ricardo retumbó en la mansión, silenciando por completo el salón. Las miradas de los invitados, llenas de desprecio y juicio, se clavaron en Mila. Ethan observó la escena, una mezcla de ira y confusión en sus ojos. ¿Podría ser cierto? Mila, la mujer que lo hacía sentir humano, pero las pruebas eran contundentes. Su familia, su reputación, todo estaba en juego. «Saquen a esta ladrona de aquí», ordenó la tía Isabel, señalando a Mila con un dedo tembloroso. «No permitiremos que una criada deshonre nuestro nombre». Dos guardias de seguridad se acercaron a Mila, sus brazos fuertes y sin emoción. Las lágrimas brotaron de los ojos de Mila, borrando el contorno de los rostros crueles que la rodeaban. Buscó la mirada de Ethan, una súplica silenciosa en sus ojos,
un ruego de que confiara en ella, de que la defendiera. Pero Ethan, con su máscara de hielo de vuelta en su lugar, permaneció en silencio. Sus ojos fríos no ofrecieron ninguna ayuda. La decepción, más aguda que cualquier dolor físico, atravesó el corazón de Mila. No, no, yo no lo hice, murmuró Mila, su voz apenas un suspiro roto, pero nadie la escuchaba. Arrastrada por los guardias, Mila fue sacada de la mansión bajo el peso de las acusaciones y las miradas de desdén. Su uniforme de sirvienta, símbolo de su humilde posición, se sentía ahora como un sudario. Afuera, bajo la fría noche española, fue empujada sin contemplaciones. Las puertas de hierro forjado de la mansión Mendoza se cerraron con un golpe metálico detrás de ella, sellando su destino. Sola en el camino de tierra, con el eco de las acusaciones resonando en sus oídos y la traición de Ethan quemándole el alma, Mila se arrodilló. Las lágrimas de dolor y humillación se mezclaron con el polvo del camino, pero entre las lágrimas una nueva emoción comenzó a arder, una llama fría y feroz de venganza. «Me han humillado», susurró al viento helado, con la voz rota pero llena de una nueva fuerza. «Me han arrebatado todo, me han roto, pero volveré, volveré, Ethan Mendoza. Volveré por esto, y cuando lo haga, no me reconocerás. Y entonces verás lo que es perderlo todo». La dulce y tímida Mila había muerto esa noche. En su lugar nació una mujer endurecida por la injusticia, con un corazón lleno de una promesa implacable. La tormenta había estallado, y la vida de Mila Santiago nunca volvería a ser la misma. El camino de la venganza era largo y tortuoso, pero Maya estaba dispuesta a recorrerlo, paso a paso, hasta el final. 7 años, 7 inviernos y 7 veranos pasaron desde aquella noche gélida en que las puertas de hierro forjado de la mansión Mendoza se cerraron para siempre tras la humillada figura de Mila Santiago. 7 años en los que las lágrimas se secaron, dejando en su lugar una capa de hielo y acero sobre un corazón que una vez fue tierno. Mila había muerto bajo la luz de la luna, y en su lugar había nacido Maya. El camino fue brutal. Cada día, cada noche, el recuerdo de la humillación, del silencio de Ethan, del desprecio de Ricardo y de la tía Isabel, ardía como un fuego frío en sus venas. No hubo un solo momento de debilidad, no hubo espacio para la desesperación. Solo existía un propósito, la venganza. Trabajó, estudió, devoró libros de economía, finanzas y estrategia empresarial. Aprendió idiomas, cultivó modales, transformó su cuerpo y su mente. No se permitía errores, no se permitía flaquezas. El dolor era su combustible, la ira su motor. Aquella joven ingenua que limpiaba suelos y servía mesas había sido forjada en el crisol de la adversidad hasta convertirse en una mujer formidable, astuta y sin compasión, al menos no para aquellos que le habían arrebatado todo. Su cabello, antes recogido en una sencilla coleta, ahora caía en ondas sedosas, de un tono chocolate oscuro que enmarcaba un rostro esculpido por la determinación. Sus ojos, antes llenos de inocencia, brillaban con una inteligencia aguda y una frialdad calculada, capaces de penetrar el alma de cualquiera. Su vestimenta, impecable y de diseño, proyectaba una imagen de poder y sofisticación que desmentía por completo a la antigua sirvienta. Maya Santiago no solo era un nombre nuevo, era una identidad completamente reinventada, la armadura perfecta para la guerra que estaba a punto de desatar. Se había convertido en la CEO de un holding empresarial emergente en el sector tecnológico y de inversiones, con una reputación de genio frío y una capacidad innata para anticipar los movimientos del mercado. Su nombre ya era susurrado con respeto y cierto temor en los círculos financieros de España, y mientras Maya ascendía, nunca dejó de observar a los Mendoza. Cada movimiento de Ethan, cada éxito de su empresa, Mendoza Enterprises, era una nota en su cuaderno, un detalle en su plan. Había estudiado sus debilidades, sus fortalezas, sus alianzas. El día en que sus caminos volvieran a cruzarse, ella no dejaría nada al azar. La destrucción de Ethan no sería rápida ni misericordiosa, sería lenta, dolorosa, un reflejo amplificado de la agonía que ella había experimentado. La oportunidad se presentó una noche de gala en el corazón de Madrid. El evento era una cumbre anual para los líderes empresariales más influyentes del país,
un baile de máscaras sin disfraces donde el poder y la ambición danzaban al ritmo de los millones. Maya había sido invitada. Su presencia, aunque relativamente nueva en la élite, era innegable. Para Ethan Mendoza, acostumbrado a ser el rey de tales reuniones, era una noche más en su exitosa carrera. Había superado algunos baches, pero su imperio se mantenía firme, tan imponente como siempre. Aún ostentaba esa aura de frío control, de elegancia inalcanzable, que una vez había subyugado a la joven Mila. Maya hizo su entrada, y el murmullo de las conversaciones se atenuó. Ataviada con un vestido de noche color esmeralda, que resaltaba su figura y su piel, caminaba con una confianza que desafiaba a cualquiera a no mirarla. Su cabello recogido en un moño bajo dejaba al descubierto un cuello esbelto, adornado solo por un collar discreto de perlas negras, el único adorno en su implacable elegancia. Los ojos de todos se posaron en ella, pero los de uno en particular se detuvieron un instante más. Ethan Mendoza, de pie junto a un grupo de socios, levantó la mirada. Sus ojos oscuros recorrieron la figura de la mujer desconocida. Sintió una punzada de curiosidad, un inusual interés por esa presencia magnética. No recordaba haberla visto antes en estos círculos. Era innegablemente hermosa, con una elegancia que no solo era aprendida, sino innata en su nueva piel. Una mujer así no pasaba desapercibida. Maya, con una copa de champán en la mano, se movió con gracia por el salón. Su mirada se cruzó con la de Ethan. Por un instante, el tiempo se detuvo. El corazón que Maya creía haber convertido en piedra latió con una fuerza incontrolable. Ahí estaba él, el hombre que la había traicionado, que con su silencio había condenado su vida, y que ahora la miraba sin una pizca de reconocimiento. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios, una mezcla de triunfo y una amarga nostalgia. La satisfacción de su anonimato era dulce, casi embriagadora. Ethan, sintiéndose observado, se acercó al pequeño grupo de mujeres que rodeaban a Maya. Con su encanto habitual, pero con una genuina intriga en su voz, se presentó. «Buenas noches. Soy Ethan Mendoza. Disculpe mi atrevimiento, pero no creo haber tenido el placer de conocerla». Su voz era profunda, suave, la misma que una vez había susurrado promesas vacías en sus oídos. Maya giró lentamente, su sonrisa ahora más pronunciada, pero fría, controlada. Sus ojos se fijaron en los de él, permitiéndose un breve instante de recordar la inocencia de su pasado. Pero esa Mila había desaparecido hacía mucho tiempo. «Buenas noches, señor Mendoza. Soy Maya Santiago», respondió con una voz que era melodiosa y firme, sin el más mínimo rastro de la timidez de antaño. «El placer es todo mío, por supuesto». Ethan extendió una mano, sus dedos largos y fuertes, que alguna vez le habían brindado una caricia reconfortante. Maya la tomó con firmeza, un toque breve, profesional, sin calidez. Él sintió una descarga eléctrica, una sensación extraña que no pudo identificar. Sus ojos permanecieron fijos en los de ella, buscando un rastro, un recuerdo que no existía. Santiago. Ciertamente, un nombre que empieza a resonar con fuerza en el sector, comentó Ethan, una ceja levantada con admiración, genuina y ajena al precipicio que se cernía sobre él. Una mujer de negocios formidable, según tengo entendido. Mendoza Enterprises siempre busca alianzas interesantes. Maya retiró su mano con una sutil gracia. Y Mendoza Enterprises siempre ha sido una fuerza a tener en cuenta. Estoy segura de que nuestros caminos se cruzarán más de lo que imagina, señor Mendoza. Su mirada era enigmática. Sus palabras tenían un doble filo que Ethan no percibió. Él asintió, una sonrisa profesional en su rostro. Lo espero con interés, señorita Santiago. Será un placer hacer negocios con usted. El placer, pensó Maya mientras se alejaba, sería enteramente suyo. Cada paso la llevaba más cerca de su objetivo. Ethan Mendoza no la había reconocido. Había mirado a la mujer que una vez amó y no había visto más que a una poderosa rival. La humillación que él le había infligido se había transformado en un arma letal y ahora estaba lista para usarla. La primera fase de su venganza había comenzado. El juego de poder, amor y destrucción estaba en marcha. El eco de sus propios pasos resonaba en los lujosos pasillos de la Torre Mendoza mientras Maya Santiago salía de la oficina de Ethan. Una sonrisa fría, casi imperceptible, curvaba sus labios. Mila había muerto ese día hace 7 años,
y de sus cenizas, forjada en el dolor y la humillación, había surgido Maya, una mujer que no conocía la piedad, solo la estrategia y la retribución. Él no la había reconocido. Había mirado a la mujer que una vez amó y solo había visto a una poderosa rival. La ironía era un elixir dulce, un anticipo de la amarga medicina que Ethan estaba a punto de tragar. La primera fase de su venganza había comenzado. El juego de poder, amor y destrucción estaba en marcha. Los días siguientes se convirtieron en un meticuloso ballet de negociaciones. Maya aceptó la propuesta de Ethan, pero con una lista de condiciones que, aunque razonables en la superficie, estaban diseñadas para tejer una red alrededor de él. Su empresa, Santiago Global, no se asociaría simplemente. Lideraría, establecería los términos, marcaría el ritmo. Cada cláusula era una pieza del rompecabezas de su venganza, un movimiento calculado que Ethan aceptaba, impresionado por su astucia y su visión de negocio, sin una pizca de sospecha. La asociación debe ser mutuamente beneficiosa. Señor Mendoza, dijo Maya en una de las videollamadas, su voz tan pulcra y controlada como siempre, mientras la pantalla mostraba a un Ethan ligeramente frustrado por su intransigencia. Pero finalmente de acuerdo. Pero la eficiencia y el control son primordiales para mí. Mis equipos trabajarán bajo mi supervisión directa. La información fluirá a través de un único canal centralizado, el mío. Ethan, desde el otro lado, se apoyó en su silla, estudiándola. Entendido, Sra. Santiago, valoro su enfoque metódico. Supongo que esa es la razón por la que ha construido un imperio tan rápido. Había un matiz de admiración en su voz, y Maya sintió una punzada, una chispa fría en su pecho. Él la admiraba, la respetaba, la deseaba como socia, pero la mujer que una vez fue el objeto de su afecto y su cruel desprecio, seguía siendo una sombra invisible para él. Ese olvido, esa ceguera, era su arma más potente. Las reuniones se sucedieron, a menudo en el imponente edificio de Santiago Global, que se alzaba sobre el perfil de Madrid con una audacia que reflejaba la personalidad de su fundadora. Ethan se movía por los pasillos con una familiaridad que a veces ponía a prueba la férrea autocontrol de Maya. Recordaba el aire dominante con el que se movía por su propia mansión, donde ella había sido solo una sirvienta, una sombra. Ahora, él era el invitado en su dominio. Maya observaba cada uno de sus gestos, cada microexpresión. Él seguía siendo el mismo hombre en muchos aspectos, implacable en los negocios, con una mirada intensa y un porte arrogante que, para su disgusto, aún ejercía una extraña fascinación, pero su arrogancia ahora se mezclaba con una vulnerabilidad que Maya no recordaba, una que él disimulaba bien, pero que a veces se filtraba en su mirada cuando creía que nadie lo observaba. En una tarde gris de otoño, mientras revisaban los contratos finales en la amplia sala de juntas de Maya, él hizo un comentario. Este tipo de acuerdos, comenzó Ethan, señalando una cláusula particularmente beneficiosa para Santiago Global, demuestran una habilidad para anticipar cada variable. No muchos lo tienen. Solo conocí a una persona que podía ver tan lejos, pero eso fue hace mucho tiempo. Su voz se atenuó, y por un instante, su mirada se perdió en el pasado. Maya no pestañeó. La previsión es clave en el mercado actual, señor Mendoza. Un buen empresario debe ser un paso por delante de todos, incluso de sí mismo. Su tono era neutro, profesional, pero su corazón latía con un ritmo feroz. ¿Había recordado? ¿Había sentido algo? No. La expresión de Ethan volvió a la concentración de siempre. Era solo una coincidencia, una frase vacía. Él no la había reconocido, jamás. Cada vez que él la miraba sin reconocerla, el dolor del pasado se convertía en una chispa que alimentaba su fuego de venganza. Las cláusulas que Maya proponía eran una red invisible, tejida con la seda de la lógica empresarial, pero con hilos de acero forjados en la humillación. Cada detalle, cada pequeña concesión que Ethan hacía, la acercaba más a su objetivo final. La prensa comenzó a hablar de la sorprendente alianza entre Mendoza Enterprises y Santiago Global. Se les presentaba como dos titanes del sector, un choque de mentes brillantes, un dueto que prometía cambiar el panorama empresarial de España. Las fotos de Ethan y Maya juntos en conferencias de prensa se extendían por todas las revistas, en las que ella siempre mantenía una distancia calculada, una sonrisa enigmática. Una noche,
En una cena de negocios con importantes inversores, Ethan se encontró sentado frente a Maya. La luz tenue del restaurante de lujo, en el corazón de la Gran Vía, bañaba su rostro, resaltando la frialdad de su belleza. Él le ofreció una copa de vino, y sus dedos se rozaron por un instante. Un escalofrío recorrió la espalda de Maya. «¿Ha trabajado siempre en el sector financiero, Sra. Santiago?», preguntó Ethan, con una curiosidad que parecía más personal que profesional. «Su ascenso ha sido meteórico». Maya tomó un sorbo de vino. «Mi camino ha sido particular, señor Mendoza. No siempre se empieza donde se desea, sino donde se puede. Pero uno aprende a adaptarse y a luchar por lo que cree que le pertenece». Había una velada advertencia en sus palabras, una doble lectura que solo ella podía entender. Ethan asintió, ajeno al veneno sutil. Una filosofía admirable. Los que vienen de abajo a menudo son los más fuertes, los más decididos. Es una lección que he aprendido de primera mano. Una anécdota casual sobre una empresa familiar, un recuerdo velado de una mansión a las afueras de Madrid. Ethan sonrió, ajeno a la daga oculta en sus palabras, a la historia que se negaba a recordar. Maya le devolvió la sonrisa, pero sus ojos permanecieron gélidos. La noche continuó, llena de charlas superficiales y de un subtexto invisible para todos, excepto para ella. El juego estaba en pleno apogeo, y Maya Santiago, la mujer que una vez fue Mila, sentía que la victoria estaba cada vez más cerca. La ceguera de Ethan era su mayor bendición, y su caída, la venganza más dulce. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses, tejiendo una intrincada red de negocios y poder en el corazón de España. La alianza entre las empresas de Ethan Mendoza y Maya Santiago no solo se había solidificado, sino que había florecido, superando todas las expectativas del mercado. Los titulares de los periódicos y los programas de televisión no dejaban de alabar la visión estratégica de ambos líderes, la sinergia perfecta que prometía revolucionar el sector. Maya, sin embargo, sabía que la perfección era solo una ilusión que ella misma había diseñado con macabra precisión. En las reuniones de la Junta, Maya era la voz de la razón, la estratega implacable que siempre tenía una solución, un nuevo ángulo, una propuesta irrefutable. Ethan, acostumbrado a dominar cada sala, se encontró, para su propia sorpresa, apoyándose en la perspicacia de Maya. Ella lo guiaba con maestría a través de complejos acuerdos, reestructuraciones y adquisiciones, cada movimiento aparentemente beneficioso para la empresa conjunta, pero en realidad un ladrillo más en la construcción del muro que eventualmente lo encerraría. Hubo una ocasión particular, durante la negociación para la compra de una empresa tecnológica rival, donde Ethan dudó. La inversión era masiva, el riesgo considerable. Maya, dijo una tarde en su oficina, con el ceño fruncido, «Esto es un salto de fe demasiado grande. ¿Estás segura de la rentabilidad a largo plazo?» Maya lo miró, sus ojos oscuros y profundos. «Ethan, en este negocio, el que no arriesga, se estanca. Y créeme, conozco el estancamiento. Lo he vivido en carne propia. Esta adquisición nos dará una ventaja decisiva, una posición de monopolio en el sector digital». Sus palabras, cargadas de una convicción férrea, resonaron en el despacho. Una sutil mención a su pasado, tan críptico para él, pero tan dolorosamente real para ella. Ethan se dejó convencer. La operación se cerró, y Maya se aseguró de que los activos más valiosos de la adquisición, así como el control operativo, recayeran estratégicamente en manos de la filial que ella controlaba directamente dentro de la alianza. La gente empezó a notar un cambio en Ethan. El multimillonario, conocido por su frialdad y su distancia, a veces se mostraba casi contemplativo en presencia de Maya. En eventos de prensa, se le veía sonreír genuinamente mientras ella hablaba, o sus ojos seguían sus movimientos por la sala. La prensa lo interpretaba como admiración profesional, la química de dos mentes brillantes. Pero para Ethan era algo más nebuloso, una extraña mezcla de respeto intelectual y una sensación de familiaridad que lo inquietaba. Una noche, en una cena de gala benéfica a la que asistían como los socios del año, Ethan se encontró con Maya junto a la terraza, observando las luces de la ciudad. «Maya», comenzó, su voz más suave de lo habitual, «has construido un imperio en tiempo récord. Eres formidable.
¿De dónde sacaste esa fuerza, esa determinación inquebrantable? Maya se giró hacia él, su sonrisa un arma bien afilada. Uno aprende la fuerza cuando no le queda otra opción. Ethan, cuando todo lo que tiene le es arrebatado y se ve obligado a empezar de cero, desde las cenizas. Hay un tipo de fuego que solo se enciende en esas circunstancias, y una vez que arde, nada puede apagarlo. Su mirada se clavó en la de él, una intensidad que por un instante pareció trascender el presente, tocar un recuerdo enterrado, pero Ethan solo vio el reflejo de la ambición. «Entiendo», dijo él, pensativo. «Supongo que hay lecciones que solo la adversidad puede enseñar». No tenía ni idea de la profundidad de esas palabras, de la adversidad que él mismo le había infligido. Para Maya, cada palabra era un dardo envenenado, un escalón más hacia la cima de su venganza. Internamente, Maya sentía la dulzura de la victoria inminente. La red estaba casi completa. Ethan, ciego a su destino, estaba entregando su imperio, pieza por pieza, a las manos de su verdugo. Sin embargo, en momentos de silencio, una punzada inesperada la asaltaba. Era el recuerdo del hombre que una vez había amado, el hombre que le había ofrecido una promesa de futuro antes de que su mundo se derrumbara. El brillo de sus ojos al hablar de un nuevo proyecto, su risa ocasional que, a pesar de todo, seguía siendo extrañamente familiar. Era posible que una parte de ella aún lo recordara, no como el objeto de su ira, sino como la persona que había habitado su corazón. Rápidamente, reprimía esos pensamientos. La venganza era su único motor, su única verdad. Un día crucial llegó. La fusión completa de las operaciones principales de ambas empresas estaba programada. Sería el paso final para consolidar la alianza, creando una nueva entidad dominante en el mercado, una entidad que, en la práctica, Maya controlaría a través de una compleja estructura de acciones y directivos leales a ella, cuidadosamente sembrados a lo largo de los meses. En la sala de juntas, frente a los abogados y los consejeros, los documentos se apilaron. Ethan Mendoza, con una pluma de oro en la mano, se preparaba para firmar. «Este es un momento histórico, Maya», dijo, extendiendo la mano para estrechar la suya, una sonrisa satisfecha en su rostro. «Hemos construido algo verdaderamente grande». Maya estrechó su mano, su agarre firme y frío. «Sí», Ethan respondió, con una sonrisa enigmática, «realmente lo hemos hecho. Algo muy, muy grande». En ese instante, mientras la tinta se secaba en el papel que sellaba el destino de Ethan, Maya sintió un escalofrío que no era de frío. Era la culminación de 7 años de espera, de lucha, de planificación meticulosa. La caída de Ethan Mendoza estaba a punto de consumarse, y con ella, la venganza de Mila Santiago. El siguiente capítulo de esta historia no sería de alianzas, sino de revelaciones, de la dura y amarga verdad. El elegante bolígrafo de Ethan Mendoza hizo un suave clic al volver a su estuche, su rostro iluminado por una sonrisa de genuina satisfacción. Habían pasado semanas de negociaciones, de reuniones exhaustivas, de proyecciones y promesas. Ahora todo estaba sellado. El acuerdo de fusión que creía forjaría un nuevo imperio, más grande y más poderoso que nunca, estaba sobre la mesa. Extendió una mano hacia Maya, su socia, su confidente, la mujer que había llegado para, según él, salvarlo y llevarlo a nuevas cimas. «Lo hemos logrado, Maya», dijo Ethan, su voz rebosante de orgullo. «Nuestras empresas unidas son invencibles. Imagina lo que construiremos juntos. Esto es solo el principio». Maya le devolvió una sonrisa, una que no alcanzó sus ojos, pero que era lo suficientemente convincente como para disipar cualquier duda. Su mano se encontró con la de Ethan, un apretón firme que para él simbolizaba la sociedad que habían cimentado. Para ella, era el último eslabón de la cadena que lo ataba a su caída. «Sí, Ethan», respondió Maya, su tono sereno y casi dulce. «Es solo el principio, pero no el que tú crees». Ethan frunció el ceño, una ligera arruga de confusión en su frente. «¿Qué quieres decir?» Maya retiró su mano lentamente, sus ojos oscuros fijos en los de él, una intensidad fría que él nunca le había visto. Se levantó de su asiento, rodeó el escritorio y se detuvo frente a él, su postura impecable, casi regia. «Quiero decir», comenzó Maya, su voz bajando a un susurro que, sin embargo, resonó con una fuerza aterradora en la silenciosa oficina.
que durante 7 años, cada paso que di, cada decisión que tomé, cada sacrificio que hice, fue para este momento, para verte aquí, indefenso, con tu imperio desmoronándose a tus pies. La sonrisa de Ethan se desvaneció por completo. La confusión dio paso a la incredulidad. Maya, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es esto? ¿Una broma de mal gusto? Una carcajada seca escapó de los labios de Maya. No había humor en ella, solo un eco amargo de dolor y triunfo. Broma, dices. Créeme, Ethan, no hay nada de gracioso en esto, especialmente para ti. Se inclinó ligeramente, susurrando, mi nombre no es Maya, mi nombre es Mila Santiago. El mundo de Ethan se detuvo. El aire abandonó sus pulmones en un jadeo ahogado. Su cerebro luchó por procesar esas palabras, por conectar el nombre con la imagen de la mujer que tenía delante. Mila Santiago, la chica, la ayudante, la mujer a la que había amado, y luego, por un engaño vil, había humillado y desterrado de su vida. El horror se apoderó de él, pintando su rostro de un blanco cadavérico. No, no puede ser, balbuceó Ethan, su voz apenas un suspiro. Se puso de pie, tambaleándose, como si el suelo bajo sus pies se hubiera abierto. Mila, ¿eres tú? Maya, o más bien Mila, sonrió de nuevo, esta vez una sonrisa llena de una satisfacción vengativa que helaría la sangre de cualquiera. Sorprendido, ¿verdad? Pensaste que eras intocable, que una simple chica de pueblo, humillada y destrozada por ti y tu familia, se arrastraría a un rincón a morir. Pero te equivocaste, muy equivocada. Sus palabras, frías como el acero, perforaron a Ethan. Las imágenes de aquel día fatídico, 7 años atrás, se agolparon en su mente. Las acusaciones falsas, los gritos de su familia, la mirada de desesperación en los ojos de Mila, mientras él, cegado por el engaño, la echaba. Y ahora, ella estaba aquí, no como la chica asustada, sino como una depredadora elegante y poderosa, el arquitecto de su ruina. Te di mi corazón, Ethan, continuó Mila, su voz elevándose con cada palabra, impregnada de todo el dolor acumulado durante años. Me prometiste el mundo, y luego me lo arrebataste todo, me convertiste en nada, pero yo, Ethan, soy una superviviente, y juré que volvería, juré que te haría pagar, y aquí estamos. La oficina, antes un símbolo de éxito, ahora se sentía como una trampa sofocante. Ethan retrocedió, su mente luchando desesperadamente por encontrar una salida, una explicación. Pero, el trato, ¿la empresa? Mila soltó otra carcajada, esta vez un sonido hueco y sin emoción. Oh, la empresa. Qué dulce eres, Ethan. ¿Realmente creíste que una alianza contigo era mi objetivo? Tus acciones, tus activos, tu legado. Ahora todo es mío. Cada cláusula de ese contrato que acabas de firmar está meticulosamente diseñada para transferirme el control total. En cuestión de horas, tu nombre será sinónimo de fracaso. Tu imperio se desmoronará como un castillo de naipes. Y yo, Mila Santiago, seré la única que quede en pie. El eco de sus palabras resonó en la habitación, sellando el destino de Ethan. No era solo la pérdida de su empresa, la ruina de su fortuna. Era la traición, la manipulación, el dolor de saber que la mujer a la que había amado, la mujer en la que había confiado ciegamente, había sido su verdugo disfrazado. Ethan sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, más frío que cualquier invierno. Su corazón, antes lleno de esperanza y amor por Maya, ahora se sentía como un trozo de hielo. La mujer que tenía delante era un espectro del pasado, una fuerza de la naturaleza forjada por el dolor que él mismo había infligido. No hay vuelta atrás, Ethan, dijo Mila, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y una chispa indefinible que podría ser tristeza, aunque él no estaba en condiciones de reconocerla. La guerra ha terminado, y tú has perdido. Fuera de la oficina, los teléfonos ya empezaban a sonar. Los periódicos digitales parpadeaban con noticias de última hora sobre una adquisición hostil sin precedentes, un cambio de poder sísmico en el mundo corporativo español. El nombre de Ethan Mendoza ya empezaba a descender, mientras el de una nueva y formidable fuerza, la enigmática Maya Santiago, ascendía a lo más alto. La alianza había terminado. La verdad había sido revelada. Y el infierno, para Ethan Mendoza,
apenas comenzaba. El aire en la oficina de Ethan se volvió denso, irrespirable. La voz de Maya, ahora un eco distante, se había llevado consigo no solo su imperio, sino también su última pizca de dignidad. Ethan, un hombre que toda su vida había controlado cada aspecto de su existencia, se encontró por primera vez completamente a la deriva, naufragando en un mar de traición y ruina. Su mirada, antes tan afilada y dominante, estaba ahora vacía, fija en un punto más allá de las paredes de cristal, en un futuro que ya no le pertenecía. Las horas se arrastraron, pesadas y lentas. El sonido de los noticieros zumbaba desde los televisores en las salas de espera, confirmando la catástrofe. La adquisición hostil más grande de la década, la caída del gigante Mendoza, el ascenso meteórico de la misteriosa Maya Santiago. Cada titular era una puñalada, cada palabra una humillación pública. Su nombre, sinónimo de poder y éxito, era ahora arrastrado por el fango de la derrota, mientras el de ella, el de la mujer que había jurado destruir, se alzaba victorioso, implacable. Se quedó allí, inmóvil, mientras el personal pasaba a su lado con miradas de lástima o de satisfacción apenas disimulada. El aroma de su perfume, el de Maya, aún flotaba en el ambiente, una burla persistente que le recordaba su astucia y su venganza. No había podido negarlo, ni por un segundo. La había convertido en nada, la había arrastrado al infierno, y ella, como un ave fénix, había resurgido de las cenizas para hacerle pagar cada lágrima, cada humillación. Pero la victoria de ella no le trajo a él la furia que esperaba, sino una extraña y desoladora resignación. Había sembrado vientos y ahora cosechaba tempestades. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados, reuniones de emergencia y llamadas incesantes que no respondía. Su lujoso ático, antes un refugio, se convirtió en una jaula de oro, un monumento a su fracaso. Los amigos de toda la vida se evaporaron, las alianzas se rompieron, y su nombre se convirtió en un susurro de advertencia en los círculos empresariales. Había perdido la fortuna, el poder, el respeto, lo había perdido todo. En medio de ese vacío existencial, una debilidad física comenzó a manifestarse, un cansancio profundo que ninguna cantidad de descanso podía aliviar, un dolor sordo en el costado que, al principio, atribuyó al estrés y a la humillación, pero el dolor se intensificó, se volvió persistente, insoportable. Una mañana, al despertar, su cuerpo le gritó que algo estaba fundamentalmente mal. A regañadientes, y por insistencia de su ama de llaves, la única alma que no lo había abandonado, accedió a ver a un médico. Los exámenes fueron rápidos, los resultados, devastadores. Un diagnóstico frío y sin rodeos que C estrelló contra él como un golpe final. Cáncer, agresivo, avanzado. Los médicos le dieron un pronóstico sombrío, meses, quizás un año con suerte. La ironía era cruel. Había perdido el imperio, ahora perdía la vida. Se sentó en su gran sillón de cuero, contemplando la ciudad a sus pies. La misma ciudad que lo había visto ascender, ahora sería testigo de su lenta y silenciosa desaparición. No había lágrimas, solo un profundo agotamiento. Pero con la certeza de su final, algo cambió dentro de él. La furia y el rencor se desvanecieron, reemplazados por una claridad brutal. Vio sus errores, su arrogancia, su ceguera, y vio a Maya, a la joven e inocente Mila que había conocido, y a la mujer poderosa y herida en la que se había convertido. Su venganza había sido justa, pensó. Tenía derecho a odiarlo, pero él, en su lecho de muerte, solo sentía amor. Un amor que había sepultado bajo el orgullo y el poder, pero que nunca había desaparecido del todo. Un amor tardío y doloroso que ahora, en su final, era lo único que le quedaba. Se negó a recibir tratamiento agresivo. Quería vivir los días que le quedaban con la poca dignidad que le quedaba, pero no en la resignación total. Tenía un último acto que realizar, algo para enmendar lo inenmendable, para dejar un legado diferente, no de poder, sino de amor. En secreto, y utilizando los pocos contactos leales que aún le quedaban, empezó a mover hilos. La empresa de Maya, el imperio que ella había construido para derribarlo, tenía sus propios desafíos. El rápido crecimiento a menudo dejaba fisuras, vulnerabilidades. Él,
Con su vasto conocimiento del mercado y sus contactos, comenzó a protegerla desde las sombras. Se aseguró de que contratos clave se cerraran a su favor, desvió amenazas invisibles, silenciosamente fortaleció sus defensas contra depredadores corporativos, los mismos que él una vez fue, todo sin que ella lo supiera, sin que sospechara que el hombre al que había derrotado se había convertido en su ángel guardián. No buscaba perdón, solo quería asegurarse de que su victoria, el legado que había construido sobre el dolor, fuera duradera. Mientras tanto, Maya, en la cima del mundo, sentía una extraña vacilación. Había logrado su venganza. Su nombre era sinónimo de éxito, su poder innegable, pero la victoria sabía amarga. La silla en su lujosa oficina se sentía fría, los aplausos vacíos. La ausencia de Ethan en la batalla, su silencio tras la derrota, era casi más perturbador que cualquier resistencia que hubiera podido ofrecer. Las noticias hablaban de su retiro de la vida pública, su desaparición. El poderoso Ethan Mendoza se había desvanecido. Ella misma se encontró pensando en él más a menudo de lo que le gustaría admitir, no con la rabia de antes, sino con una punzada de algo parecido a la preocupación. Se preguntaba cómo estaría. Había ganado, sí, pero el vacío que había dejado la venganza era inmenso. No le había traído la paz que esperaba, solo un silencio ensordecedor. Un día, mientras revisaba los informes financieros, notó una serie de transacciones inusualmente favorables, movimientos estratégicos que parecían venir de la nada. Grandes inversores que, sin razón aparente, respaldaban sus proyectos más arriesgados. Competidores feroces que retiraban sus ofertas sin explicación. Era como si una fuerza invisible estuviera allanando su camino, protegiéndola de peligros que nunca llegaron a materializarse. Su intuición, agudizada por años de lucha, le dijo que algo no cuadraba. No era suerte. Era demasiado calculado, demasiado perfecto. Empezó a indagar, discretamente al principio, luego con una creciente intensidad. Los datos eran complejos, los rastros difíciles de seguir, pero la persistencia de Maya era legendaria. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar, revelando la silueta de un protector silencioso, un benefactor anónimo que estaba manipulando el mercado para su beneficio. Y cada vez que tiraba de un hilo, la sombra de un nombre, uno que creía haber desterrado de su vida, comenzaba a emerger. Un nombre que la llenó de una mezcla aterradora de confusión y una punzada de algo más profundo: Ethan Mendoza. La verdad, para Maya Santiago, estaba a punto de ser desenterrada. La verdad, para Maya Santiago, estaba a punto de ser desenterrada. Cada pista que seguía, cada transacción anómala que desentrañaba, la conducía, con una certeza ineludible, al mismo nombre. No era un competidor desconocido ni un aliado secreto. Era el fantasma de su pasado, la sombra que había creído desvanecida. Ethan Mendoza. La incredulidad inicial de Maya dio paso a una obsesión. Deseaba encontrarlo, no para una confrontación más, sino para entender por qué se había desvanecido, por qué ahora, después de su aparente victoria, estaba él, el hombre al que había jurado destruir, protegiendo su imperio desde las sombras. Sus investigaciones la llevaron por un camino inesperado, lejos de los rascacielos y las salas de juntas que solían ser el dominio de Ethan. Siguió el rastro de transferencias de fondos menores, de visitas discretas a clínicas especializadas, de una red de lealtad silenciosa que aún rodeaba al hombre caído en desgracia. Finalmente, encontró a la única persona que se atrevió a hablarle, un antiguo asistente de Ethan, cuyo rostro demacrado reflejaba la pena. El asistente, con voz temblorosa, le reveló la verdad. Ethan había sido diagnosticado con una enfermedad terminal poco después de su desaparición pública. No había huido por vergüenza, sino para enfrentar su destino en silencio, protegiendo a Maya incluso en su derrota, asegurando que su venganza fuera duradera. Cada movimiento que había beneficiado a la Corporación Santiago en los últimos meses había sido orquestado por él desde las sombras, su último acto de amor y expiación. El corazón de Maya se encogió. La venganza que había saboreado con tanta amargura se volvió ceniza en su boca. Había triunfado, sí, pero ¿a qué precio? La imagen de un Ethan frío y despiadado se desmoronaba, reemplazada por la de un hombre moribundo que la había amado lo suficiente como para sacrificar sus últimos días en su nombre.
La encontró en un pequeño apartamento discreto en las afueras de Madrid, alejado del lujo que alguna vez definió su vida. La puerta estaba sin seguro. Al entrar, el silencio era casi palpable. Ethan estaba sentado en un sillón junto a la ventana, mirando el atardecer, una manta cubriendo sus piernas. Había perdido peso, y su piel, antes firme, ahora era pálida y frágil. Sus ojos, una vez llenos de una intensidad fría, ahora parecían albergar una tristeza infinita. Él no se volvió de inmediato. Maya lo observó un momento, conteniendo la respiración, las lágrimas empañando su visión. Cuando finalmente él giró su cabeza, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Maya, dijo, su voz apenas un susurro. ¿O debería llamarte Mila? Ella no respondió de inmediato. Solo caminó lentamente hacia él, su mente un torbellino de emociones, ira, tristeza y, por encima de todo, un amor inquebrantable que había intentado sofocar durante años. Ethan, respondió ella, su propia voz quebrada. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste todo esto? Él tomó su mano, sus dedos fríos y delgados. Siempre te amé, Maya. Desde el primer día. Mi orgullo, mi arrogancia, todo lo que era yo, me cegó. Cuando te fuiste, cuando te vi regresar, tan fuerte, tan decidida, supe que te merecías todo. Mi derrota fue tu victoria, y me aseguré de que esa victoria fuera permanente. Fue mi forma de expiar mis pecados. Las lágrimas de Maya cayeron libremente. Se arrodilló a sus pies, apoyando su cabeza en su regazo. Te odié con cada fibra de mi ser, confesó, su voz ahogada. Y aún así, nunca dejé de amarte. Ethan acarició su cabello con una mano temblorosa. Lo sé, siempre lo supe. Y ahora, aquí estamos. Los días que siguieron fueron un frágil tregua con el destino. Maya se quedó a su lado, cuidándolo, reviviendo recuerdos, construyendo nuevos en los pocos momentos que les quedaban. Hablaron de todo, del pasado, del presente, del futuro que nunca tendrían juntos. El resentimiento se disipó como humo, reemplazado por una profunda compasión y un amor redescubierto que era tanto un bálsamo como un tormento. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Ethan se debilitó aún más. Maya lo sostuvo entre sus brazos en el sillón, su cabeza apoyada en su hombro. Él respiraba con dificultad, pero sus ojos estaban fijos en ella, llenos de una paz que no había visto en mucho tiempo. «Gracias, Mila», susurró, su voz casi inaudible, «por perdonarme, por amarme». Ella apretó su mano, su rostro empapado en lágrimas. «Gracias a ti, Ethan, por todo, por amarme incluso cuando no lo merecía». Un último suspiro escapó de sus labios. Su mano se aflojó en la de ella, y la mirada en sus ojos se desvaneció, dejando atrás un vacío inmenso. El cuerpo de Ethan Mendoza se volvió inerte en sus brazos, frágil y sin vida. El hombre que había sido su verdugo, su obsesión, y finalmente, su amor más profundo, se había ido para siempre. Maya permaneció allí, meciéndolo suavemente, el sol poniéndose en el horizonte, marcando el final de su larga y tumultuosa historia. La venganza había sido amarga, la victoria, vacía, pero el amor, en sus últimos momentos, había prevalecido. Ethan había muerto en paz, sabiendo que la mujer que amaba lo había perdonado y lo había recibido de nuevo en su corazón. Y Maya, aunque rota por la pérdida, sintió una extraña sensación de plenitud. Llevaba consigo no solo la memoria de un amor trágico, sino también la promesa de un futuro donde la compasión y el perdón eclipsarían la amargura del pasado. El legado de Ethan, ahora entrelazado con el suyo, viviría a través de ella una historia de redención y amor eterno, grabada para siempre en el corazón de España.